Vea este lunes en NCDN Investiga cómo va la ejecución del presupuesto del 4% del PBI para la educación. La inversión en las escuelas fue un mecanismo político porque eso iba a dinamizar la economía. Además, ¿qué hace falta para mejorar la calidad de la educación en el país? Lo esencial en un sistema educativo es el trabajo en la calidad de los aprendizajes. No se lo pierda este lunes a las 7 de la noche, solo por CDN, pasión por la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro y de inmediato les presento una nueva serie de reportajes de NCDN Investiga. Hoy continuamos abordando el tema de la educación, pilar para el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento de nuestra economía. Hace 2 semanas pasamos balance al Pacto Nacional para la Reforma Educativa que se firmó el 1 de abril del 2014 con el consenso de distintos actores del sector público y privado y de toda la sociedad civil. En el mismo se ratificó el compromiso de invertir como mínimo el 4% del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria. Veamos si se está cumpliendo con este presupuesto estipulado para el Ministerio de Educación. Butaca, mesa, silla. Con jornadas de marchas pacíficas utilizando pancartas, camisas y sombrillas amarillas, la coalición por una educación digna lideró una lucha titánica desde octubre del 2010 para lograr que se cumpliera la Ley General de Educación 6697 y se asignara el 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto para la educación preuniversitaria. El logro de esta demanda es positivo por cuanto le devuelve a la sociedad, al pueblo, la certeza de que luchar tiene sentido, que cuando nos organizamos, que ejercemos nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, entonces somos capaces de hacer presión y lograr demandas políticas. Una deuda histórica del Estado y de la sociedad con el sistema educativo, pues además también hizo retornar una cierta movilización social ante problemas que antes se lo dejábamos a los actores políticos. Durante su campaña electoral, el presidente Danilo Medina prometió que asignaría el 4% del PIB para el Ministerio de Educación, lo cual se ha incluido en el presupuesto nacional desde el año 2013. Sin embargo, la asignación presupuestaria de este porcentaje establecido por ley no era el único propósito de la coalición por una educación digna. La sociedad dominicana estaba demandando que también se superara una práctica de asignar una partida, sobre todo a las áreas sociales, y ejecutar otra muy por debajo. Y en ese sentido todavía esa es una tarea pendiente. María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, afirma que la coalición se ha mantenido vigilando la implementación del deseado 4% para la educación. Muchos critican que tanto en el 2013 como en el 2014 no se ejecutó el 100% de lo presupuestado en el Ministerio de Educación. Pues el Ministerio de Educación, tanto en el 2013 como en el 2014, modificó de manera ilegal, de manera administrativa, el presupuesto del Ministerio de Educación. Ese 4% se constituyó en un número y no en propósitos. Y lo que se ha hecho es que el presidente Danilo Medina, para evitar la movilización social permanente por la exigencia del 4%, colocar en el presupuesto exactamente la cantidad de calculado sobre el PIB nos produce ese 4%. Mario Vergés, miembro de la coalición para una educación digna, considera se debe invertir mejor el presupuesto del sistema educativo nacional, el cual debió aumentar a un 5% del Producto Interno Bruto para este año, según lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Estamos lejos de hacer la inversión que dijimos que íbamos a hacer y de hacerla como se supone que teníamos que haberla hecho. ¿Ves? Ese es el reto. Se supone que el 4% era para mejorar la calidad educativa
y todo lo que rodeaba el apoyo a esa labor de aula. Nosotros nos fuimos a jornada extendida, a la construcción masiva de escuelas, dejando un poco a un lado lo que era el propósito inicial. Aunque la inversión del 4% del Producto Interno Bruto se ratificó con la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, la coalición afirma que el año pasado se violó uno de los puntos de ese consenso debido a que el presupuesto sometido por el Ministerio para el 2015 no se discutió en el Consejo Nacional de Educación, lo cual califican como un retroceso. El año pasado, los miembros del Consejo se enteraron por los medios de comunicación cuando se discutió en el Consejo de Ministros. Es decir, el Consejo Nacional de Educación no conoció el presupuesto que el Ministerio de Educación iba a presentar. Cabrera asegura que esta es una falta de institucionalidad que no hemos conseguido superar, pero también observa serias debilidades institucionales en la gestión del 4% asignado al Ministerio de Educación. Si ustedes observan, en el 2013 se programó 31.000 millones de pesos para construcción de escuelas. Sin embargo, ese presupuesto no se ejecutó. Ese presupuesto de 31 millones no se ejecutó en el 2013. Hay una ley de presupuesto que le dice, usted tiene para gastos de publicidad 15 millones de pesos. Ay, usted gasta 650, 40 veces eso. Venga acá. Esos son fondos importantes que aporta toda la sociedad dominicana que luchó por ese 4%. Y ahora es un tema de calidad de aprendizaje, calidad de la inversión que se realiza y cómo eso se traduce en mejor calidad de aprendizaje de esos niños. Recuerdan que el presupuesto general de la Nación es una ley que cuantifica una intención, como por ejemplo el garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de 3 a 5 años, por lo que se debe programar el dinero necesario para alcanzar esa meta. Que hubo recorte del Ministerio de Educación en el presupuesto a un área vital como la educación inicial. Hubo recorte al área de servicios técnicos y pedagógicos que constituye, si tú quieres, la razón fundamental del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que tener una cobertura del 100% de los niños de 3 a 5 años, porque ahí es que se inicia el verdadero desarrollo psicosocial motor del niño. Está probado que cuando el niño se le da atención a esa edad de menos de 5 años, ese niño realmente está mejor preparado para aprender. Estos niños en este caso y en nuestro país obviamente también reciben una mejor nutrición. Y por otro lado, son los niños que desertan menos en la escuela. Aunque el gobierno desarrolla el plan Quisqueya Empieza Contigo como una iniciativa para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y seguimiento en la etapa de primera infancia, algunos consideran que la inversión y atención en esta etapa de la educación debe ser mayor. El año pasado, la educación inicial apenas ejecutó el 1.1% de todo lo ejecutado. Entonces, si educación inicial, que es por donde debió de haberse empezado la inversión del 4%, apenas se ejecuta el 1.1%, estamos perdiendo el tiempo con el 4%. Para poder lograr una debida inserción de los niños en edad preescolar al sistema educativo, es necesario habilitar más estancias infantiles a nivel nacional. Y en el año 2014, de 3.000 millones de pesos que había para estancias infantiles, solamente se ejecutaron 802 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esta cifra? Que con el 91% del dinero que se invirtió en estancias infantiles en el año 2013, no se entregó ni una instancia. Luego se reprogramó para el 2014 y en el 2014 en realidad terminó una sola estancia infantil. Y en la escuela no se está aceptando todavía niños ni de 3 ni de 4 años. Por lo tanto, ahí ni siquiera se ha comenzado. Los expertos se preocupan de que más del 25% de la población de 5 años se queda fuera del sistema educativo a nivel nacional. Recuerdan que la educación preescolar
es considerada como el fundamento de la formación del ser humano, entendiendo que en los primeros años de vida el niño o niña aprende a conceptualizar y formar su personalidad. No se pierda cuando regresemos cómo va la ejecución presupuestaria designada para la construcción de las 28.000 aulas que prometió el presidente Danilo Medina al iniciar su gobierno. No se muevan, en unos instantes retornamos con más informaciones. Muchas gracias por continuar con nuestro reporte especial sobre la implementación y ejecución del presupuesto del aclamado 4% del Producto Interno Bruto para la educación. En noviembre del 2012, el presidente Danilo Medina puso en marcha mediante decreto el Plan Nacional de Infraestructura Escolar, donde dispuso la construcción de 28.000 aulas durante sus 4 años de gobierno. Con esto, el mandatario intentaba reafirmar su compromiso para que ningún niño abandone los estudios por hambre. Sin embargo, expertos afirman que hay atrasos en la ejecución presupuestaria asignada para la construcción de estas aulas. Mediante el decreto 625-12, el presidente Danilo Medina creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares y anunció que en su gobierno el Estado construiría y rehabilitaría unas 28.000 aulas para eliminar el hacinamiento escolar. La infraestructura escolar es necesaria, más lo esencial en un sistema educativo es el trabajo en la calidad de los aprendizajes, ¿no? Nosotros podemos muy bien tener aulas bellísimas y eso no garantiza que el trabajo que se haga sea de calidad, que es lo esencial, es lo fundamental. La inversión en las escuelas fue un mecanismo político porque eso iba a dinamizar la economía, iba a tener escuela por todos lados. El presidente Medina prometió que en sus primeros 2 años de gobierno, es decir, entre el 2013 y el 2014, se construirían alrededor de 18.000 aulas. Sin embargo, muchos dudan que logre alcanzar esa meta. 10.000 en el 2013 y 8.000 en el 2014. Y lo cierto es que estamos lejos todavía de cumplir esa meta porque a pesar de que las autoridades dijeron que habíamos llegado a las 10.000 en diciembre, lo cierto es que cuando hablan de 10.000, yo creo que ese número ni siquiera incorporando las rehabilitadas llega a 10.000. Esto ocurre a pesar de que el mayor porcentaje de los fondos destinados a la educación han sido direccionados a la construcción y remodelación de aulas a nivel nacional. En el 2013 el ministro dijo que habían llegado a un 30% de la meta, lo que debía suponer 3.000 aulas. Luego, cuando la IDEP hizo el análisis, el monitoreo, estableció que en el 2013 solo se construyeron 576 aulas nuevas. Precisamente la semana pasada, un grupo de ingenieros y arquitectos ganadores del cuarto sorteo efectuado por el Ministerio de Educación para la construcción de escuelas y estancias infantiles elevaron su queja ante funcionarios del ministerio por los problemas que no han permitido el inicio de estas obras sorteadas el año pasado. La situación es que no tenemos terreno todavía, hemos pagado un dinero que muchos de nosotros hemos tenido que coger a rédito. El contrato dice que después de firmar el contrato, a los 21 días, le iban a entregar el anticipo para empezar las obras, el cual ya llevamos casi 5 meses y todavía no nos dan una respuesta contundente. Que han tenido muchos inconvenientes en la parte de la adquisición de los terrenos, porque estos terrenos le han traído muchos problemas, personas intentando estafar a la institución. Para el educador José Rijo Presbot, la construcción acelerada de escuelas en todo el país es una medida que ha provocado alteraciones en el presupuesto del Ministerio de Educación. Escuelas que fueron sorteadas por 42 millones de pesos fueron presupuestadas en 72 millones de pesos, porque en el 2013 no tenían forma de llegar al número del 4% e incrementaron los valores de las escuelas para poderlo hacer. En el año 2014 se presupuestaron 34.000 millones de pesos
para el programa de construcción, rehabilitación y ampliación de escuelas. Sin embargo, este presupuesto se modificó a tal grado que terminó lo programado en 19.000 millones de pesos. Muchos actores de la sociedad han visto con el 4% también una oportunidad legítima de ofrecer productos, de enriquecerse. Y entonces comienza un comercio de accesorios. Y entonces comienzan y le presentan que si robótica cuando no hay laboratorios para secundaria, que si informática cuando tenemos un desempeño tal vez muy precario en matemáticas. Tal es el caso de la Escuela Básica Profesor Rafael Cruzet, la cual cuenta con un moderno laboratorio de informática que no había sido utilizado desde inicios del año escolar hasta principios de abril, cuando finalmente le asignaron a un profesor capacitado para impartir esta clase, pero tampoco cuentan con energía eléctrica 24 horas al día, a pesar de tener paneles solares para cargar un inversor. Ahora no se están utilizando porque lo impactó un rayo y a partir de ahí se descompuso la energía eléctrica, después pusieron la energía pagado por el distrito y todavía no se ha llegado a solucionar el problema del inversor. Las escuelas prácticamente todas están equipadas con una cocina industrial, una cocina... Ahora, ¿por qué no la utilizan? En gran medida porque tendrían que tener luz 24 horas. Si van a tener ahí comida, carne, cosas que necesita refrigeración, hay problemas de agua. Tenemos deficiencias grandes todavía, muy grandes. Además, temen que las nuevas escuelas construidas después de la firma del pacto educativo tampoco estén cumpliendo con ciertos requisitos establecidos en ese acuerdo. Entendemos que tiene que mejorarse la calidad de la supervisión para que los estándares y la calidad de las construcciones realmente reúna y cumpla con los estándares esperados. Se hicieron esfuerzos para que por lo menos la primera planta de los planteles nuevos fuera una planta de fácil acceso para las personas con discapacidad. Eso no se cumple. Hay problemas con las rampas que tienen más de la pendiente necesaria, hay problemas de que no tienen las barras alrededor de... Vergés resalta que la situación empeora en algunas escuelas que están ubicadas en lugares de difícil acceso, como uno de los centros que visitaron a finales del año pasado. Es una escuela que está como en una colina y está llena de escalones, no tiene rampas. Y en esa escuela hay una niña de 13, 14 años, que todos los días la mamá la lleva en un taxi, la carga, la lleva a su pupitre y se queda ahí para movilizarla en el recreo, cargada, y para llevarla a comer, cargada. Además, sostienen que la construcción de una escuela debe partir de un estudio o investigación del municipio donde el Consejo Municipal de Desarrollo, que establece la Ley de Planificación e Inversión Pública, defina el lugar adecuado y el rango de prioridades de construcción de escuelas o estancias infantiles a nivel nacional. No se pierda tras la pausa cuáles son los principales retos que se deben vencer en el sector educativo y qué nos falta por hacer para obtener la soñada educación de calidad. En breve retornamos con más detalles. Muchas gracias por continuar con NCDN Investiga y nuestro análisis a la implementación y ejecución del presupuesto del 4% de PIB para la educación preuniversitaria. Aunque la construcción de aulas es necesaria para garantizar el acceso de nuestros menores a la educación inicial y básica a nivel nacional, no es la única inversión importante en la que se debe enfocar el presupuesto del 4% para la educación.
Y es que una gran cantidad de aulas no garantiza mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. Por eso analizamos qué debemos hacer para lograr una educación de calidad y obtener mejores resultados para nuestros estudiantes. La principal garantía de una educación de calidad está basada en dos aspectos básicos que tienen que ver con programas académicos adecuados que permitan ampliar el conocimiento de los estudiantes mediante la debida capacitación de los docentes. La prioridad fundamental va a ser realmente lograr que los maestros dominen, tengan el dominio del contenido de las matemáticas y lenguas. Con esas dos, al menos vamos a fortalecer muchísimo lo que los muchachos aprenden. Y vamos a mejorar muchísimo la calidad de lo que se gradúa de primaria y eventualmente de secundaria. Expertos entienden que contar con un recurso humano capaz de formar a los estudiantes y de enseñar y desarrollar debidamente los contenidos se logra con una mayor inversión del presupuesto destinado para la educación en capacitación de maestros. Lo que se destinó a formación docente representa el 2.5%. ¿Tú sabes lo que significa eso? Si tienes en cuenta que ese 2.5 incluye la formación inicial, es decir, los estudiantes de magisterio que están en los institutos, lo que antes eran las escuelas normales. Ese presupuesto está incluido ahí. El presidente dijo en su discurso del 27 de febrero que se había invertido una cifra récord de 2.333 millones en formación de maestros. Pero eso fue apenas el 2% de todo el gasto en educación, cuando lo que se requiere es por lo menos el 10%. Un seguimiento continuo a la formación docente y a la implementación de mayores exigencias para entrar a la carrera de pedagogía entienden que es otro punto que podría ayudar a tener mejores maestros en las aulas. Hace falta que los organismos reguladores, como por ejemplo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, enfatice en todas las universidades la rigurosidad en la entrada, en el ingreso a la carrera docente y obviamente la rigurosidad en la calidad de los docentes que gradúan. Eso es fundamental, es crítico. También es necesario mejorar las condiciones laborales para los maestros del país, con lo que se lograría dignificar el oficio y propiciar un mejor desempeño en las aulas. El gasto fundamental entonces tiene que darse en el gasto de profesores, pago, salario de profesores. Eso es gasto corriente. Profesores, técnicos docentes, administrativos, los directores de las escuelas, los centros regionales, los distritos escolares, es decir, inversión en la calidad del servidor del servicio. Y este año, parte de las cosas positivas que vemos es mejor, digamos que mejor reconocimiento laboral y mejores ingresos para los maestros. Es importante que también ese maestro pueda hacer una carrera, tenga las condiciones y una vez lo tengamos en la carrera también continúe mejorando y capacitándose mejor para formar. La carencia de una distribución equitativa que dirija por cientos justos a los distintos puntos que conforman el sistema educativo podría provocar que pese a la inversión que se ha hecho en infraestructuras, nos quedemos estancados por la falta de atención a los demás aspectos. Si tú lo dedicas todo, prácticamente todo, a construir escuelas, que son necesarias, porque no es que no sean necesarias, son necesarias, pero va a llegar un momento que vas a tener las aulas y no vas a tener los profesores, no vas a tener el equipamiento. Por esta razón, los expertos en el tema entienden que hace falta un mayor esfuerzo por parte del gobierno para lograr una educación digna para la sociedad dominicana, cumpliendo con lo establecido en el Pacto Educativo. La voluntad política no es simplemente el hecho de querer hacerlo, sino obligar a que se haga, Ahí falta. Se puede decir que sí, que el presidente tiene la intención, le falta el obligar que se haga. Esa le falta. También hacen un llamado a que la población se involucre, convirtiéndose en guardián del Pacto por la Educación
y de esta manera velar porque se cumpla y se ejecute debidamente el 4% del PIB asignado al Ministerio de Educación. Realizar una distribución justa de la inversión en aspectos referentes a la capacitación docente garantizaría una mayor calidad en la adquisición de conocimientos y formación de nuestros estudiantes. Por eso es necesario que sigamos vigilando la ejecución del aclamado presupuesto del 4% de nuestro Producto Interno Bruto y demandemos que ese dinero se invierta en los sectores de mayor debilidad, pues de nada sirve invertir en cemento y varillas si no tenemos suficiente personal capacitado para dar clases de calidad e impartir un currículum adecuado en nuestras nuevas aulas. Con esto culminamos esta entrega especial. Gracias por su fiel sintonía. Los espero en una próxima entrega de NCDN Investiga. Muy buenas noches. Continúe con la programación de CDN.